y para los que vamos a participar aquí. Así que ponerlo en vivo para que nos puedan ver. Y eso es una bendición, amados hermanos. Estamos trabajando con los jóvenes para que los jóvenes también participen en el servicio y en todas las actividades de la iglesia. Oremos por nuestra hermana, la hermana Ashley, que Dios ha puesto en su corazón el tocar la batería. Hermano. Aleluya. Y voy a buscar una persona para que venga a darle unas cuantas clases, pero ella también va a buscar en YouTube. Vamos a orar por ella para que Dios le ayude. Y Dios ha puesto en su corazón. Seguimos orando por nuestros jóvenes, que ojalá que otro le dé el Señor, le ponga en su corazón el tocar el piano. Amén. Tocar el bajo, la guitarra, y podamos tener un grupo de jóvenes en alabanza. Amén. También puede haber, no es que nosotros, si hay una hermana o un hermano adulta o adulto que pueda colaborar también, pues gloria sea al Señor, hermano. Es una bendición, amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y estamos en los versículos 17, 18, 19 y 20 para terminar el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Vamos a leerlo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que te hicieron antes de, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, y desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pueden sentarse. Continuamos nosotros estudiando esta preciosa carta. Dios ha puesto en mi corazón, hermanos míos, el estudiar la Biblia versículo por versículo, haciendo exégesis o escudriñando las Escrituras para ver qué dicen ellas y qué nos enseñan las Sagradas Escrituras y qué aplicación nos da las Sagradas Escrituras para nosotros en este tiempo. Recuerde que las Sagradas Escrituras fueron escritas ya hace muchos años. En algunos libros eran otro tiempo, y a quienes fueron dirigidas las Sagradas Escrituras, especialmente Primera de Timoteo, que tenemos aquí, hace ya muchos años. Se cree que Primera de Timoteo fue escrita 62 a 64 años después de la ida de Jesús al cielo. De manera
que han pasado muchas generaciones para nosotros. Entonces hay que adaptarla al tiempo de hoy. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, y entra hasta partir el tuétano, adentro, en el corazón, y ella no cambia, son inmutables, siempre serán como una fuente de agua que sube, que salta para vida eterna. Y damos gracias al Señor por Primera de Timoteo, la cual el Espíritu Santo ha puesto en nosotros a estudiar esta carta. Y hoy continuamos. Dice el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos nosotros, amados hermanos, que el apóstol Pablo explota aquí como una alabanza de decir gloria a Dios, aleluya, por lo que Cristo había hecho en él. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque en el versículo, en el contexto anterior del versículo 16, él está contándole a Timoteo lo que Dios había hecho en él. Y dice, pero el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Amados, aquí vemos al apóstol Pablo diciendo: mira, Timoteo, yo doy gloria a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Pues, como nos narran estos versículos anteriores, ¿quién era Él en el pasado? Y cómo Dios, movido a misericordia, lo había perdonado después de un arrepentimiento genuino. Y no solo eso, sino que también lo había puesto en el ministerio. Miren, es interesante. Se cuenta en el libro de los Hechos que cuando el apóstol Pablo, el cual anteriormente era Saulo, empezó a predicar a Jesús, a quien él perseguía, aunque te digan, no, pero Saulo nunca persiguió a Jesús. Pero Jesús, cuando Saulo iba persiguiendo a su iglesia, camino a Damasco, él le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Noten que usted he identificado, yo y todos los creyentes somos identificados como parte de Dios. Y al ser parte de Dios, todo lo que sucede con usted es como si fuera a pasarle al mismo Dios. Y de aquí va a decir: amén, gloria a Dios. Amados hermanos, usted sabe que Dios le ama tanto y está tan interesado y le cuida tanto, que todo lo que sucede en contra suya es igual para Dios. Es como si fuera a Dios.
que estuviera sufriendo. Es por eso que cuando usted llora por una causa injusta, Dios llora con usted. Cuando usted está en problemas, los cuales no son su culpa, y aún siendo su culpa, déjeme decirle, ahí está Dios. Porque Dios es fiel. Él siempre está ahí. Es por eso que el salmista decía: yo soy tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temas. Amados hermanos, y vemos aquí que el apóstol Pablo se expresa de una manera tan especial, de manera que Pablo no podía pensar en lo malo que él era, y en cuán grande era la salvación de Dios, y en cuán grande era el amor de Dios, sin caer de rodillas, rendido en una alabanza espontánea de todo corazón. Él sabía y estaba bien seguro en quién había creído y a quién conocía. Pablo estaba seguro de dónde vino y a dónde estaba. Y yo me pregunto, amados hermanos, ¿conoces tú al Dios tuyo? ¿Conoces tú al Dios que tú alabas? Y ojalá que sea el Dios de la Biblia. El verso 18 continúa el Espíritu Santo usando a Pablo para escribiéndole a Timoteo. Y ahora nosotros, ¿usted sabía que todo esto estaba en el plan de Dios? De que usted y yo estuviéramos aquí, escuchando lo que el Espíritu Santo le había inspirado al apóstol Pablo para escribirle a Timoteo, nos lo pasa a nosotros ahora. Gloria a Dios. Y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo aquí le dice a Timoteo: te doy estas instrucciones o mandamientos, amado hijo Timoteo. Y vuelve a remarcar la tarea que le ha encomendado a su hijo en la fe. Y le dice: aférrate y predica el Evangelio. El Evangelio de Cristo. Combate en el Espíritu a aquellos que se oponen al santo Evangelio con fábulas y engaños. Sé firme en estas cosas, porque haciendo esto será buen soldado de Jesucristo. Hermanos míos, es tan lamentable que nosotros estamos cansados de mirar por internet, por el televisor, por YouTube, por cuántas vías de redes sociales, oír evangelio tan light y oír el evangelio como que no es el evangelio que nos habla la Biblia. ¿No le ha pasado a usted eso? A tal manera que usted dice: ¿qué es lo que este hombre está enseñando? ¿Qué es lo que este predicador está predicando? No lo entiendo, suena bonito, pero como que algo me dice. Pero es el Espíritu Santo ministrando tu vida. Hermano, porque el evangelio de ayer es el mismo evangelio de hoy. Pero hoy
lo han tratado de traerlo a la eso mismo. Hemos tratado de modernizar, gloria sea al Señor, el Evangelio, tratando de quitarle un poquito. Esto no suena bien, déjame yo arreglar esto. O de ponerle un poquito, déjame poner este poquito acá para que suene más lindo no voy a decir a las orejas, a los oídos del oyente. Porque si hablo un poquito más lindo, mis ovejas se me van a quedar ahí. Además de eso, el que está aquí o el que está allá son la gente de billete y se me van ahí si yo digo esto. Y son gente que están pensando en no predicar el Evangelio por temor a no decir las cosas como Dios enseña, para que no se vaya la gente, y prefieren hablar, quitar o añadir al Evangelio para mantener a la gente. Hermanos míos, y esto no es de Dios. Pedro y Juan una vez se enfrentaron con los escribas y los fariseos, y allá lo metieron preso, le dieron latigazo a ambos apóstoles. ¿Y sabe qué pasó? Ellos cuando dijeron, no vuelvan a hablar de este hombre, no vuelvan a hablar así. Pedro y Juan dijeron, para nosotros es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos míos, y vemos aquí que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciendo, predica la palabra, enseña la palabra, no te aferres a otra cosa que no sea la palabra. No hables de cuentos y fábulas, bobería y transbobería, cuando esté predicando y enseñando la palabra. Enseña la palabra como buen ministro de Jesucristo. Y a eso nos manda el Señor, a estudiar la palabra de Dios, para ver si el predicador, el pastor, su pastor, está enseñando la palabra de Dios. Y sigue diciendo, también encontramos aquí en el versículo 18 la frase, las profecías que fueron dadas para los ancianos. Dice, conforme a la profecía que fueron dadas para ti. Cuando un pastor, amados hermanos, es ordenado al ministerio, vienen ancianos, otros pastores, y ponen la mano sobre él. Gracias a Dios que todavía en algunas iglesias se está llevando a cabo esta acción bíblica, aunque hay otros que, como no están capacitados para pastorear, porque no son llamados y no han estudiado las escrituras, pues andan como el llanero solitario. ¿Usted sabe cómo son esos? El llanero solitario es que se ponen pastores, levantan iglesias, empiezan a levantar iglesias y no son discipulados ellos mismos, y cuando enseñan, lo que enseñan, amados hermanos, hay cosas que ni ellos entienden. Y vemos aquí que cuando dice el versículo 18, la parte B de este versículo, dice, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, es que fueron dadas profecías, que fueron dadas por los ancianos
llenos del Espíritu Santo cuando impusieron las manos en la ordenanza a Timoteo para el ministerio. Y por eso Timoteo tenía que tomar ánimo y fortaleza para pelear la buena batalla y pastorear como dice la Biblia, como enseña la Biblia, no como decían los falsos maestros que estaban en Éfeso. Y vamos nosotros al versículo 19, que sigue diciendo el apóstol Pablo: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en contra a la fe algunos. Aquí encontramos dos buenas herramientas para tu fe, para mi fe, para la fe de la iglesia. Y esas son para la guerra espiritual. Y eso se llama aquí en este versículo fe y buena conciencia. Esas dos herramientas, todo cristiano, totalmente la iglesia completa debe siempre de tenerla en cuenta. Fe y buena conciencia. Estas son esenciales en el diario vivir del cristiano, porque nos protegen contra los ataques espirituales de dudas y condenación. Estas herramientas nos ayudan a estar seguros de lo que estamos haciendo, lo correcto para la gloria de Dios. Y no por prejuicios humanos. Ahora, ¿tienes tú limpia conciencia en lo que estás haciendo para Dios? Este versículo encontramos también que algunos no le dieron la importancia en su vida cristiana a estas dos herramientas, fe y buena conciencia, sino que la desecharon. Y por eso dice la palabra aquí, explica el apóstol Pablo a Timoteo: por esta causa naufragaron y como resultado se apartaron de la doctrina verdadera del Evangelio y sufrieron naufragio en la fe cristiana, que equivale, ¿sabe a qué? A una catástrofe espiritual severa. Amados hermanos, y en el versículo 20, él lo muestra a Timoteo, mencionando a dos personas aquí, verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí encontramos a dos hombres, miembros de la iglesia, los cuales estaban enseñando falsas doctrinas. No sabemos nada de ellos. La Biblia no menciona quiénes eran, qué posición tenían en la iglesia, pero sí enseña la Biblia que habían dos hombres y dicen que se llamaban Himeneo y ¿qué más? Y Alejandro. Estos dos hombres, después de una y dos veces quizá de exhortación, Pablo aparentemente los disciplina por su desobediencia a Dios en herejías y malas conductas. Ambos fueron expulsados de la iglesia después de muchas exhortaciones para poner fin a su mala influencia en la iglesia y proteger al resto del rebaño. Himeneo y Alejandro quedaron bajo el control del diablo. Cuando la Biblia dice, los cuales entregué a Satanás, es duro, hermano, ¿verdad? Por eso le digo, mire, hermano,
Ore siempre por mí para que Dios me mantenga enseñando la sana doctrina. Me mantenga enseñando la palabra. Como la palabra, como el Espíritu Santo, nos habla en su palabra. Porque esto no suena muy bueno a nuestros oídos. Los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muchas veces Dios permite que ciertas personas queden bajo el control del diablo para ser juzgadas, como sucedió con muchos en la Biblia. Uno de ellos fue el rey Saúl. Y otro de ellos, podríamos mencionar así rápido, fue Primera de Corintios, el de Primera de Corintios, aquel miembro de la iglesia que no menciona el nombre, pero la Biblia lo tiene plasmado aquí en sus páginas, en Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 al 10. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1 al 10, dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles. Oiga, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, en otra palabra, su madrastra. Verso 2. Y ustedes están envanecidos. No me diga. Te está echando tu madrastra. Así vulgarmente. Se envanecía esa iglesia en Corintios. Y dice Pablo: ¿no saben más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Y dice el verso 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, porque el apóstol Pablo no estaba en Corintios cuando fue notificado de esto. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amados hermanos, el Santo Evangelio es algo muy serio. Y Dios es santo, santo, santo. Tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no juegue con Dios. No juguemos con Dios. Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, esto también va a cosechar. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios odia el pecado, pero también aborrece al pecador que no quiere arrepentirse. Mas el que se arrepiente alcanzará misericordia. Y esto es lo que el apóstol Pablo le quiere transmitir en estos versículos a su amado hijo Timoteo, como pastor de la iglesia en Éfeso. Vamos a orar. Incline su rostro. Vamos a orar. Soberano Dios,
me siento indigno, Señor, de mí mismo, valga la redundancia. Al mirar mi vida, Señor, cuando observo tu santidad, caigo de rodillas y no puedo contener mis lágrimas al mirar tu santidad, Señor, y lo vil pecador que soy. Padre, tú conoces cada hermano, cada hermana en esta tu iglesia. Conoces, Señor, que quiero ser un pastor que predica tu palabra, enseña la sana doctrina. Y las cargas a veces que tengo, Señor, a veces recibo mucho golpe. Pero tu gracia y tu misericordia me sostienen. Tú conoces los corazones de tus hijos aquí, Señor, reunidos. Sus pensamientos, sus debilidades. Vistítalos, Señor. Oh Dios del cielo. Y gracias por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, porque ellas son las que dirigen nuestras vidas. Ellas son nuestra única regla de fe, práctica y utilidad final. Y en ella creemos y a ella obedecemos. Bendito Dios, sé tú, Señor, el justo juez que siempre has sido en tu iglesia. Gobierna nuestras vidas, renueva nuestras vidas, Señor, y haga en nosotros, oh Dios, verdaderos adoradores, y te adoremos en espíritu y en verdad, en humildad y mansedumbre, Señor. Te ruego, Dios, que si hay alguien aquí que todavía no conoce a Jesús o quiera reconciliarse contigo, Señor Jesús, que tú ministres, Espíritu Santo, a su corazón y se arrepienta de sus pecados y venga a ti, porque tú nunca echas fuera a un pecador arrepentido. ¿Quién dice en esta mañana, los hermanos orando? Pastores, oren por mí. Yo quiero arrepentirme de mis pecados. Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. ¿Hay alguien aquí? Yo quiero que Jesús obre en mí y haga de mí un verdadero creyente, una verdadera creyente, para tu gloria y su honra. Solo por levantar la mano oraré por usted. Pero Dios conoce su vida. Hable con Él ahí. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice cada hermano, cada hermana. Y bendice, Señor, a aquellos que no te conocen. Tú lo conoces. Yo no puedo conocerlo. Que se arrepientan de sus pecados y le den, Señor, oh Dios, su vida a Cristo para ser salvo. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Gracias por este tiempo que hemos tenido. En nombre de Jesús te lo suplicamos, te damos la gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pronto vamos a venir aquí y el hermano César va a tirar la foto. Hermano César,